tenemos aquí, en el título cambiémosle, en curva de demanda. Pasamos entonces a nuestra metodología. Subrayamos esto. Ya construimos la tabla de la demanda, ya construimos la curva de la demanda. Dar ejemplos de factores subyacentes de la curva de la demanda. Esto lo voy a explicar muy rápido porque si tienen dudas, revisen la lectura de la demanda y ahí se explica con detalle en el capítulo 3 de Samuelson qué factores son los que subyacen la curva de la demanda. Lo importante a resaltar aquí es que esto que se ve aquí son movimientos de la curva. ¿Por qué? Porque es muy importante distinguir entre un movimiento y un desplazamiento de la curva. Un movimiento de la curva es cuando afecta directamente el precio, más bien cuando el precio es directamente lo que está afectando la demanda. En este caso, si aumenta el precio, como podemos ver en el punto A, está disminuyendo la demanda. Si disminuye el precio, en el punto E, por ejemplo, está aumentando la demanda. Eso es un movimiento de la curva que se puede ver en la gráfica. Pero hay desplazamientos de la curva. Y esos desplazamientos significa que a los mismos precios va a aumentar o disminuir la demanda. Entonces, esos son los factores subyacentes. Por ejemplo, si aumenta el total de la población, es decir, si el mercado de mesas de billar es de 100,000 personas, pero de pronto el mercado se amplía a 200,000 personas, pues es evidente que las ventas de mesas de billar a los mismos precios van a aumentar tal vez el doble. Y entonces, a los mismos precios, esta curva se desplazaría hacia la derecha, es decir, en el punto E, a 4,000 pesos se demandarían no 1,100, sino tal vez 2,000 mesas de billar. En el punto D, a 11,000 pesos, tal vez no se demandarían 800, sino tal vez se demandarían 1,600. Y así toda esta curva se vería, ¿cómo decirlo? Se vería desplazada. Entonces, voy a graficarlo rápidamente para que quede con mayor claridad. Aquí pongámosle desplazamiento. Y ustedes tienen que en su exposición dar esos ejemplos con su producto de qué factores subyacen, pueden afectar a su producto. En el ejemplo de las mesas de billar, imaginemos que Luisito Comunica hace un video de mesas de billar y entonces sube la demanda de mesas de billar. Eso es un factor especial. O imaginemos que hay un aumento en los salarios a los ejecutivos de tal empresa que son los principales compradores de mesas de billar. Por lo tanto, hay un aumento en la renta media y hace que aumente la curva. Entonces, imaginemos que a los mismos precios se van a demandar 300, se van a demandar 800, se van a demandar 1,200, se van a demandar 1,600 y se van a demandar 2,200. ¿Cómo se vería esto en la gráfica? Pues lo voy a graficar. Para graficar el desplazamiento nos vamos aquí a curva, más bien a la gráfica, formato, diseño de gráfico, seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, le vamos a poner desplazamiento, valores X de la serie, que son los del eje X, el eje horizontal, vamos a seleccionar los valores de las unidades en desplazamiento, en valores Y borramos lo que está y ponemos los valores del precio, así, aceptar, aceptar, y como pueden ver, si aquí cambiamos rápidamente estos valores por A', B', C', D' y E'. Como podemos ver en nuestra gráfica, si hacemos esto un poco más para acá, hay que añadir aquí las leyendas. Bueno, aquí no es el precio, déjenme corregirlo. Listo. Como podemos ver, la línea azul es nuestra línea de la demanda original y la línea naranja es la línea de desplazamiento. ¿Qué nos está indicando la línea naranja? Que al mismo precio, si pueden ver, el punto A' está en el mismo precio, pero está en una cantidad demandada mayor. El punto B está en el mismo precio, en el precio de 23,000,
pero la cantidad demandada en el punto B ya no es de 400, sino de 800. Eso es un desplazamiento de la curva, a diferencia de lo que explicaba hace un momento de un movimiento de la curva. Y estos desplazamientos son por los factores que subyacen la curva de la demanda. Para entenderlo mejor, revisen los apuntes, revisen el capítulo 3 de Samuelson, donde se habla de factores subyacentes. Ahí, leyendo eso, lo van a entender a la perfección. Y el objetivo en esta presentación que ustedes van a dar en clase es no que expliquen qué son los factores subyacentes. El profesor no pidió que expliquen. La renta media es el total de ingresos que tienen los consumidores. El total de población o el volumen de población es el tamaño de la población de un determinado lugar. No, eso no es lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer en esta exposición es dar ejemplos con su producto de qué tipo de cosas podrían afectar, que son factores subyacentes aplicados a su producto que podrían afectar a la curva. En este caso, en el caso de las mesas de billar, como les decía, un ejemplo podría ser, imaginemos que el mercado de mesas de billar está limitado a la Ciudad de México, pero la empresa decidió a expandir su mercado también a la Ciudad de Puebla, lo que hizo que las dimensiones del mercado aumentaran en un 40%, por ende la curva de la demanda se desplazó hacia la derecha. Eso sería un ejemplo, pero aplíquenlo entonces ustedes con sus productos. Aquí entonces subrayamos la parte de dar ejemplos, y esos ejemplos los tienen que poner en la presentación. No tienen que poner definiciones de conceptos de qué son los factores subyacentes, los tipos de factores subyacentes, no tienen que poner conceptos ni definiciones, tienen que dar ejemplos aplicados a su producto de cómo esos factores subyacentes pueden hacer que la curva se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Y así como yo grafiqué este desplazamiento hacia la derecha, también se puede graficar hacia la izquierda poniendo aquí valores menores a los valores originales, y esto lo tienen que añadir en su presentación. Una vez entendido esto, vamos entonces con la curva de oferta. Dar ejemplos de movimientos y desplazamientos de la curva, eso ya quedó. Vamos entonces a construir la tabla de la oferta. Entonces, aquí tenemos que, esto no sé qué es aquí. Esta es la demanda. Ahora vamos a una nueva hoja y pongámosle oferta. Entonces tenemos el punto A, B, C, D y E. Y recordemos que el punto central, ¿qué precio deben de poner? Recuérdenlo. ¿Qué precio hay que poner en el punto del medio? Y ese es el punto que va a empezar a definir cómo construimos nuestra tabla. Este va hacia arriba. Para empezar, los precios tienen que ser iguales, es decir, los que utilizaron en la tabla de la demanda tienen que ser los mismos que utilicen en la tabla de la oferta. Por ende, vamos a copiar y pegar los precios. Y tienen que estar en el mismo orden, no inversos, no mezclados, en el mismo orden, de mayor a menor. Entonces, tenemos que con esa lógica, en el punto C, ¿qué precio está quedando? Lo subrayo por un momento. El de 18,000. Y el precio de 18,000, ¿cuál precio es el que dijimos que era? Nuestro precio real. Entonces, lo dejo de subrayar. Entonces, con 18,000 piezas, ¿cuánto están dispuestos a ofertar los productores? Pues teniendo en cuenta que tiene que ser el punto de equilibrio, imaginemos con base en la tabla de la demanda, que es esta de aquí, imaginemos que también van a ofertar con 18,000 piezas 600 unidades. Pero aquí vamos a poner cantidad ofertada. Ahora, con 23,000 piezas, ¿cuánto están dispuestos a ofrecer los productores? Pues recordemos cuál es la idea básica de la tabla de la oferta. Es una relación directa a comparación de la demanda, que es una relación inversa. En la demanda, recordemos que a mayor precio, menor cantidad demandada.
Es una relación inversa, a mayor precio, menor cantidad demandada. En esta es una relación directa, a mayor precio, mayor cantidad que están dispuestos a ofrecer. Entonces, y esto nos dice que a partir de este valor de 600, esto tiene que ir subiendo. A 23,000, ¿cuánto van a ofrecer nuestros productores? Hay que inventar un número. Yo me imagino que van a ofrecer unos 1,200. Y a 30,000, unos 1,500. A 11,000, yo creo que les conviene poco porque hay poco margen de ganancia, por lo tanto baja hasta 200. Y a 4,000, yo digo que no se ofrece nada. ¿Por qué? Porque representa pérdidas para nuestra empresa productora de mesas de billar. Si venden a 4,000, no estarían ganando nada y estarían en cambio perdiendo, teniendo pérdidas al vender a ese precio. Entonces ninguna empresa quiere tener pérdidas, por lo tanto no estarían dispuestos a vender nada. Con estos datos construyamos nuestra gráfica de la curva de la oferta. Nos vamos a gráficos recomendados, nos vamos a este gráfico y aceptar. Puntos a tener en cuenta es que aquí en Excel, para que nuestro gráfico nos salga con el eje de la Y del lado vertical y el eje más bien el precio en el lado vertical y la cantidad en el lado horizontal, que es lo que queremos, es importante poner el precio del lado derecho y la cantidad del lado izquierdo. Ahora sí, ya tenemos nuestra curva de la oferta. Entonces, vamos a darle aquí, que ya construimos nuestra tabla de la oferta, ya construimos nuestra curva de la oferta.